Robert Neville es el último sobreviviente de la humanidad y tendrá que encontrar la cura a una terrible enfermedad que convierte a los humanos en vampiros. La historia comienza en un mundo posapocalíptico donde Robert Neville es el último hombre vivo en Los Ángeles. La humanidad ha sido diezmada por una pandemia que ha convertido a la mayoría de las personas en terribles vampiros. Neville, aparentemente inmune al virus, lucha por sobrevivir mientras los vampiros lo acechan constantemente durante las noches. Durante el día, Neville busca provisiones, escucha música clásica, además de que lee libros que lo ayudan a estudiar la plaga vampírica en un intento desesperado de encontrar una cura y alejarse de la terrible soledad que le aqueja. Neville establece una rutina diaria meticulosa para mantenerse a salvo. Refuerza su casa con cruces y ajos para protegerse de los vampiros. Todos los días Robert revisaba su invernadero y su agua. Robert también coloca espejos que diariamente son destrozados por piedras que los nocturnos lanzan. Todos los días Robert está pendiente al sol, pues sabe que de esto depende su vida. Al llegar la noche, Robert bebe y pone su música clásica a todo volumen mientras en la calle se amotinan cientos de monstruos gritándole que salga. Además de que las mujeres vampiras se desnudan e intentan seducirlo para que salga con ellas. Robert llora cada día impotentemente, pues el deseo carnal le pide a gritos que salga a poseer a aquellas mujeres, pues lleva más de 7 meses recluido en soledad, pero siempre desiste cuando piensa en lo que le pasaría si cae en la trampa y sale de su fortaleza. Al amanecer, Robert se despierta solo para ver cómo los vampiros se alejan al salir el sol. Los vampiros pelean por las noches entre sí, por lo que los más débiles mueren. Una mañana Robert encuentra a varios vampiros y después de clavarles una estaca en el corazón procede a incinerarlos. Robert odia profundamente a los vampiros, pues a pesar de que él sabe que los vampiros pueden llegar a tener sentimientos de amor, él solamente los ve como bestias monstruosas que consumen todo a su paso, por los cuales él perdió todo el mundo que conocía anteriormente. Robert seguidamente piensa en salir y acabar con todo, dejar que los vampiros lo conviertan en uno más, pero aún tiene la esperanza de encontrar la cura y de encontrar a otros sobrevivientes. Un día, preso por la soledad y la locura, Robert sale de su casa sin un lugar al que ir. Cuando cae en cuenta, se encuentra frente a la tumba de su esposa y comienza a lamentar el no haber enterrado a su hija junto a ella. Robert decide regresar a su casa, pero se da cuenta que en la confusión no había prestado atención a su reloj que se había detenido, por lo que no sabía la hora del día. Preso del miedo y recordando que al salir no había cerrado la puerta, conduce a toda velocidad pensando que los vampiros pudieron haber destrozado su generador eléctrico. Mientras conduce, los vampiros salen de sus escondites y lo atacan frenéticamente. Robert atropella a algunos y al llegar a casa y salir del auto, pelea con otros solo para darse cuenta que en efecto los vampiros habían dañado el generador, por lo que ahora toda su comida se echaría a perder. Lleno de ira, Robert toma sus armas y comienza a disparar a los vampiros, pero estos no sufren ningún daño aparente. Al ver que sus ataques no surtían efecto, Robert decide encerrarse impotente a lo que acababa de vivir. Al amanecer y hacer cuentas de lo que había perdido, descubre que su automóvil había sido destrozado, además de varias partes de su casa. Durante algún tiempo, Robert viajando busca repuestos y un nuevo automóvil. A lo largo de este tiempo, Robert estuvo recordando el pasado, intentando encontrar una nueva perspectiva del virus. Robert recordó que después de la enorme guerra, la humanidad se sumió en una profunda oscuridad. Debido a las tormentas de polvo, mucha gente enfermó y murió, entre ellas su esposa y su hija, quienes regresaron de la muerte como vampiros. Robert incineró a su hija y a su esposa la enterró en el cementerio, no sin antes clavarle una estaca en el corazón. Durante ese tiempo, Robert había llevado varios experimentos con los vampiros y a pesar de no ser científico, comenzó a devorar libros de medicina y manuales de laboratorio para aprender a usar el equipo médico. En su investigación, Robert descubrió una bacteria que parecía actuar como un bacilo. La bacteria soltaba esporas que viajaban a través del polvo hasta encontrar un huésped. Esta bacteria parecía morir con la luz del sol, pero esto no explicaba por qué el ajo, las cruces y los espejos los asustaban tanto. Después de mucho pensarlo, se dio cuenta de que la bacteria generaba 2 enfermedades, una física y una psicológica. Había personas que realmente habían muerto y resucitado buscando sangre, pero al no obtenerla se debilitaban y fallecían. Y los segundos que tenían el virus, pero que no morían y conservaban gran parte de su humanidad. Es por esto que algunos elementos como cruces, espejos y ajos funcionaban a veces con algunos vampiros y con otros que no conocían bien la mitología de los vampiros, no. Aún así, todos los infectados morían al recibir la luz del sol. Un día, como cualquier otro, mientras Robert se encontraba en la calle, vio un perro flaco y con una mirada triste. En su euforia por ver un ser vivo que no estaba infectado, corrió para agarrarlo, pero el animal, temiendo por su vida, creyendo que Robert era un monstruo como tantos aquellos que lo habían aterrorizado, huyó.
Neville le dejó comida en un plato rodeado por ajos. Al llegar la noche, Neville temió que los vampiros lo encontraran y lo asesinaran. En ese momento la vida de Neville se volcó hacia el pobre animal que había visto en la calle, pues llevaba meses completamente solo. Al día siguiente vio el plato vacío, por lo que Neville, alegre, le dejó más comida. Esto se convirtió en una rutina durante las siguientes semanas. Neville le servía comida y el perro se acercaba a comer por las tardes, mientras Neville lo veía de lejos y le hablaba para que el pequeño animal comenzara a confiar en él. Neville se fue ganando poco a poco la confianza del pequeño perro, pero un día este no apareció. Neville temió lo peor, pero 3 días después el pequeño perro apareció nuevamente, pero Robert vio algo que le rompió el corazón, pues el pequeño perro tenía una herida horrible y comenzaba a mostrar síntomas de vampirismo. El perro se acercó a Neville como suplicando ayuda y Neville lo llevó a su casa, donde durante días lo cuidó, lo alimentó, le dio amor y estuvo con él a pesar de que cada día que pasaba, Neville sabía que se acercaba el final del pobre animal. Una semana después, el perro falleció y Neville lloró y lamentó la pérdida del que sería el último amigo que tendría en su vida. Pasaron varios años más y Neville se comenzaba a volver cada vez más loco. Un día, mientras visitaba la tumba de su esposa, vio como una mujer caminaba despreocupada, casi como si no supiera de los vampiros. Robert, impresionado, creyó que todo era su imaginación, pero al ver que la mujer no desaparecía, Robert la llamó y corrió tras ella. La mujer espantada intentó huir, pero Robert la alcanzó y la convenció de ir a su casa. Estando en la casa, la mujer le contó que ella y su esposo estuvieron escondidos, pero que hacía unos días su esposo había sido atrapado y asesinado por los terribles vampiros. A pesar de haber visto a la mujer bajo el sol, Robert se ha vuelto desconfiado y le pone ajo bajo la nariz a la chica para comprobar que no es un vampiro. Esta siente un profundo asco, pero le dice a Robert que hacía mucho que no comía y que estaba muy estresada. Robert le pide una muestra de sangre y ella acepta dársela, pero primero quiere conocerlo más. Robert y la extraña mujer comienzan a conocerse y Robert le cuenta todo lo que había vivido, desde la muerte de su esposa y de su hija hasta la muerte de aquel humilde perro, además de contarle sus descubrimientos acerca de la bacteria. También le cuenta su teoría de por qué él cree que es inmune. La atracción que ambos sienten los lleva a besarse y caer profundamente enamorados en ese instante. Neville le pide que hagan la prueba de sangre, ya que en caso de que ésta tenga la enfermedad, él cree tener una cura, pero la mujer lo golpea en la cabeza y este cae inconsciente. Al despertar encuentra una carta de la mujer que le confiesa que su esposo sí había muerto, pero por mano de Robert, ya que este lo había asesinado debido a que estaba infectado, y le cuenta que los vampiros, que aún eran conscientes, habían creado una sociedad y una medicina que los mantenía vivos sin tener que consumir sangre. Esta nueva sociedad deseaba eliminar a los vampiros que no razonaban, además de tener como meta acabar con Neville, y también le cuenta que habían logrado desarrollar una protección para caminar bajo la luz del sol por cortos periodos de tiempo, y que la habían enviado a ella para espiarlo, pero que al conocerlo se había enamorado de él y le advierte que la nueva sociedad no parará de buscarlo, por lo que le pide por favor que huya y se esconda en las montañas. Robert cae al suelo y llora una vez más. Robert decide quedarse en su casa, pues es el único lugar al que puede llamar hogar. Tiempo después, una noche, un grupo armado llega asesinando a los vampiros que se encontraban fuera de su casa. Los hombres entran y Robert abre fuego. El grupo responde y Robert recibe un disparo en el pecho. Los hombres lo cargan y lo llevan fuera de su hogar. Robert ve cómo en la puerta de la entrada estaba la mujer que un tiempo antes conoció y amó, y entonces se desmaya. Robert despierta en una celda con un dolor horrible en el pecho. En ese momento la mujer entra y le cuestiona la decisión de no haber huido, además de que le cuenta que había ideado un plan para ayudarlo a escapar, pero debido a que estaba herido, esto no podría ser posible. Ella le cuenta que la sociedad pide su cabeza, pues él había tomado la vida de cientos de ellos. La mujer le da una píldora y le dice que puede tomarlas y terminar con todo, o esperar las torturas que los vampiros tenían planeados para él. Cuando la mujer sale de la celda, Robert se levanta y se asoma a la ventana, y en la calle ve a cientos de vampiros que lo miraban fijamente. Robert pensó que el mundo ya no era suyo, la humanidad estaba acabada, y se dio cuenta que ahora él era el monstruo, pues todos esos vampiros ahora lo temían y lo veían como un ser despiadado. Él era el hombre que había asesinado a sus amigos, hijos, padres y madres, y Robert los compadeció y los entendió. Robert se dio cuenta que era el último humano en todo el planeta Tierra, y en su mente se formó una idea. Un nuevo terror nacerá de la muerte, una nueva superstición entrará en la fortaleza inexpugnable de la eternidad. Robert Neville tomó las píldoras y cayó muerto mientras en su mente resonaba: soy leyenda. La soledad es un tema recurrente a lo largo de la historia. Robert Neville, como el último hombre en la Tierra, experimenta una soledad abrumadora. Esta soledad lo lleva a momentos de desesperación y lucha por mantener su cordura en un mundo sin contacto humano. La novela también examina cómo los seres humanos pueden adaptarse a circunstancias extremas. Mientras que la mayoría de la humanidad se ha convertido en vampiros, Neville demuestra una tenacidad sorprendente para sobrevivir y encontrar soluciones creativas a sus desafíos. Soy Leyenda es una lectura obligada si te gustan las historias de vampiros y la exploración de la naturaleza humana.